Buenas tardes, queridos amigos. Soy el doctor Daniel Pinares, soy cirujano general del Hospital Rebagliati, soy subespecialista en cirugía colorectal, fellowship del Colegio Americano de Cirujanos y miembro también de la Sociedad de Cirujanos Generales, profesor en la Universidad San Martín y profesor de posgrado en la Universidad Norbert Wiener. Además, cuento con el grado de maestro en docencia e investigación. El día de hoy, nuestros amigos de QX Medic me han encargado, me han pedido que pudiese hablar con ustedes respecto al tema de la rotación de cirugía, ahora que van a empezar su internado. El resumen de las clases o de lo que voy a explicarles ahora se refiere a lo que el manejo que vamos a tener en hospitalización respecto a los exámenes que podemos pedir, a la anamnesis, el examen físico, además de la evolución del paciente hospitalizado y cómo va a ser nuestro día a día en la visita médica de cirugía. Lo primero que va a pasar cuando lleguen a este servicio, lleguen a un servicio de cirugía, si tenemos la suerte, alguno de ustedes llega al servicio de cirugía de colon y recto del Hospital Rebagliati, que es donde trabajo yo, lo primero que va a hacer, le vamos a dar la bienvenida. Bienvenidos a nuestro servicio y recuerden que el inicio del internado es una linda etapa que van a pasar todos ustedes. De un inicio da un poco de miedo, da un poco de temor, pero les garantizo que va a ser uno de los mejores años de su vida. Hay bastante trabajo, pero también va a haber bastante alegría, va a haber días buenos, días malos, días fatales y días que se van a sentir mejor que nadie. Van a conocer a grandes amigos, grandes personas que probablemente muchos de ustedes conozcan a su mejor amigo, su mejor amiga, las personas que van a ser ahora los tíos de sus hijos más adelante. El primer paso que vamos a tener es el inicio de la visita médica. La visita médica siempre está conformada por los residentes, ustedes que van a iniciar su internado, algunos rotantes y dirigida por un cirujano, un asistente. ¿Qué tenemos que nosotros recordar con la historia clínica? Si bien los servicios como medicina realizan anamnesis mucho más detalladas, pediatría de igual manera gineco, la historia clínica, la anamnesis a realizar en cirugía viene determinada por dos tipos de casos, o pacientes prequirúrgicos o pacientes posoperados. Las anamnesis no son iguales, son completamente distintas. Lo que pasa es que cirugía ya usualmente tiene un diagnóstico. El paciente ya viene con un diagnóstico o viene con una sospecha e ingresan a un servicio de cirugía para tratamiento. Normalmente, usualmente, cirugía no realiza el diagnóstico, sino realiza o se encarga de realizar un tratamiento quirúrgico para un paciente. Por ende, la anamnesis, es decir, las preguntas que yo voy a realizar al paciente van dirigidas hacia la patología que este paciente tiene. Es importante recordar que este paciente tiene antecedentes, son datos que no se nos pueden pasar. Antecedentes médicos como hipertensión, diabetes, secuelas de DCB, problemas neurológicos y de igual manera es muy importante los antecedentes quirúrgicos que pudiera tener el paciente. Es de vital importancia también los síntomas asociados que nosotros podríamos tener respecto a los cuadros que estamos viendo. Por ejemplo, pacientes que ingresan con un diagnóstico de un cáncer de colon, es importante ver desde cuándo presentaba las molestias, síntomas sistémicos como baja de peso, preguntarle si ha habido sangrado o cuadros obstructivos. De igual manera, pacientes que ingresan con patología como un cuadro de una hernia, si es que ya ha tenido tratamientos previos de esa hernia, debido a que eso nos van a alertar a nosotros los cirujanos al momento de la cirugía para poder tomar actos y tener prevención respecto a algunas cosas que pudiéramos encontrar. Es muy importante esto. Recordar que el examen físico en un paciente quirúrgico en preoperatorio va dirigido hacia la patología que el paciente tiene. Recordar, de repente ingresa un paciente con ustedes con un cuadro de una colelitiasis para un tratamiento de una cirugía laparoscópica. Obviamente yo al realizar el examen clínico voy dirigido hacia esa patología. Es decir, tocar o palpar por debajo del reborde costal, usualmente en cirugía electiva, que es lo que ustedes van a ver en piso. Normalmente los pacientes están asintomáticos o con una mínima molestia. No va a ser una exploración física tan florida como pudiéramos encontrar en emergencia, donde voy a encontrar todos los signos, Bloomberg, Murphy, McGurry, según la patología que estemos nosotros evaluando. De igual manera, si yo ingreso con un paciente ya con una sospecha de un tumor, por ejemplo, un cáncer gástrico, debería tocar o palpar el abdomen buscando tocar alguna masa. De igual manera es muy importante el examen de los ganglios, pudiendo ser los ganglios axilares, buscando el ganglio de Virchow o un nódulo de Mary Joseph, que me orientaría hacia
una enfermedad un poco más avanzada. Entonces, nuevamente les repito, el examen físico de un paciente en cirugía en preoperatorio va muy dirigido ya a la patología. Entonces, yo conociendo cuál es la causa de ingreso, yo voy a dirigir preguntas orientadas a complicaciones hacia esto. Y de igual manera, mi examen físico va dirigido. Por ejemplo, tengo un paciente que ingresa con un tumor de colon del lado izquierdo. Yo debería palpar o tratar de palpar a ver si encuentro la masa. Y obviamente mi anamnesis va dirigida no solamente a la presencia del tumor, la baja de peso, sino preguntar síntomas obstructivos que podría haber presentado o tal vez sangrado. ¿Cuáles son los pasos que yo debo seguir para un examen físico abdominal? Los clásicos pasos de inspección, percusión, palpación, 2 segundos me equivoqué. Los pasos para seguir para el examen físico abdominal son los 4 clásicos de inspección, auscultación, palpación y percusión. La inspección en la cual yo debería evaluar los contornos del abdomen del paciente, ver que no tenga cicatrices previas, ver que no tenga abultamiento, circulación colateral, que me podrían estar orientando a patologías asociadas a veces ingresan pacientes que uno observa las arañas vasculares, me está orientando a que podría tener de fondo un cuadro cirrótico recién a diagnosticar. La presencia de heridas o lesiones, por ejemplo, de cicatrices de cirugías previas, me podría estar orientando a que podría encontrar un síndrome herencial en este paciente. De igual manera, la auscultación es más importante, me parece a mí, para pacientes posoperados, debido a que yo debería escuchar los ruidos sirovéreos y sus características en pacientes que ingresan luego de una cirugía, porque estos me pueden hacer ilio. La ausencia de ruidos me estaría hablando de que no hay movimiento gastrointestinal y podría hablar de un ilio. Ojo, estoy hablando de patología de una visita médica en pacientes hospitalizados. No confundamos con emergencia. En emergencia, la palpación, inspección, percusión son distintas, debido a que la evaluación que yo hago va orientada hacia allá el cuadro clínico que tiene el paciente. En el caso de la palpación, debe realizarse siempre de manera sistémica, con suavidad. Es muy importante tocar delicadamente al paciente. Muchas veces veo un error que se comete, que siempre ponemos la mano en forma de una garra y tocamos. A cualquier paciente con o sin patología, tocarlo de esa manera va a dolerle. La palpación es superficial, siempre es con la mano abierta, tocando con las palmas, de manera suave. La resistencia que nosotros podamos buscar es sumamente suave, sutil, y debemos acostumbrarnos a tocar siempre, lo que siempre le digo a mis internos, acostumbrarnos a tocar siempre la pancita de los pacientes. Tocar el abdomen para poder saber diferenciar. La mano tiene memoria y ustedes se van a acostumbrar a lo que es un abdomen blando, depresible, y cuando estén en emergencia o en otra patología, al tocar se van a dar cuenta que hay algo distinto. Es importante siempre palpar al paciente, no porque vayamos a encontrar algún signo, sino que también la mano se va entrenando. De igual manera, la percusión es importante para evaluar el tamaño de algunos órganos. Si tengo sobrecrecimiento del hígado, voy a encontrar una percusión mate por debajo del reborde costal. De igual manera, si tengo percusión mate por debajo del reborde costal izquierdo, pensar en una esplenomegalia. O la matidez desplazable que podríamos encontrar dentro de un abdomen, que me indicaría la presencia de líquido libre. Entonces, como les comentaba, un preoperatorio, la anamnesis va dirigida a la patología, es un paciente que usualmente entra al piso estable para poder realizar un tratamiento quirúrgico. Entonces, yo como interno, ¿qué es lo que tengo que ver? ¿Qué es lo que tengo que estar seguro y lo que yo tengo que tener a mano? Primero, mi preoperatorio. Exámenes que tengo que tener, hemograma, perfil de coagulación, perfil hepático en algunos casos, por ejemplo, cirugías de hígado y vía biliar. La albúmina, muy importante, un marcador nutricional, si bien tardío, pero importante. Pacientes con hipoalbuminemia ya me están indicando que son pacientes que vienen con grado de desnutrición y probablemente tengamos que tomar algunas medidas previas. Pruebas serológicas y pruebas de grupo y factor. No solamente es tomarlo, sino saber los valores normales de cada uno de estos. Ver la hemoglobina, ver el valor de plaquetas para poder tener un paciente óptimamente preparado para una cirugía. Lo siguiente que te van a pedir cuando estés en un piso son los riesgos quirúrgicos.
Usualmente los mayores de 50 años van a riesgo quirúrgico o cardiológico. Ojo, esto no es una regla estática. Cada hospital tiene sus propias reglas. Algunos hospitales lo piden a partir de 45, otros dicen 50. Entonces, eso lo van a ver cuando lleguen a su propio hospital. Lo que sí se tienen que acordar que si le piden riesgo cardiológico, tiene que tener EKG. Tenemos que ir a sacarle un EKG previamente. Si son menores de 50 años, usualmente el riesgo quirúrgico es por medicina interna. Pero medicina interna también me pide un EKG y además me pide una radiografía de tórax. Ojo, esto es más o menos las normas que tiene cada hospital. Algunos piden los riesgos a partir de 45 por el cardiólogo, otros dicen 60. Entonces depende mucho del hospital donde vayan a estar. Pero lo que usualmente es mayores de 50 es el RQ cardiológico. Otras evaluaciones que me van a pedir y que yo tengo que tener también siempre en cuenta. La evaluación o el riesgo neumológico, sobre todo en pacientes mayores de 60 años o con algún antecedente respiratorio. ¿Qué pacientes? Pacientes con asma, pacientes con bronquitis crónica, los fumadores pesados deben tener una evaluación neumológica y actualmente pacientes que han tenido secuela de COVID. Recordar mucho esto, que el COVID ha generado o ha dejado bastantes secuelas. Si bien hay pacientes que están aparentemente normal, el hecho de ser sometidos a una cirugía puede poner a prueba su reserva funcional. Entonces es importante que si nosotros en la anamnesis preguntamos los antecedentes, averiguar si es que este paciente sí tuvo COVID y si es que este paciente estuvo intubado de larga data, que estuvo complicaciones en UCI o que ha tenido ya cierta restricción pulmonar, porque me obligaría a tener una evaluación neumológica para poder tener un paciente correctamente preparado para la cirugía. Otras evaluaciones propiamente no son riesgos quirúrgicos, pero sí son evaluaciones y sugerencias preoperatorias. Por ejemplo, una evaluación de neurología para pacientes parkinsonianos, pacientes con miastenia, sobre todo los que vamos a estar o los que hemos estado en hospitales grandes, que a veces nos vienen casitos bastante complejos, pacientes miasténicos, hay que tener cuidado con ellos, pacientes con tratamiento reumatológico, en especial los corticoides de larga data. Por ejemplo, si yo estoy preveyendo que en la cirugía se va a hacer una resección intestinal con una anastomosis, ver o evaluar cuánto tiempo he estado tomando los corticoides y obviamente alertar respecto a este tema a los residentes y obviamente al asistente. En el caso de endocrino, pacientes diabéticos o hipertiroideos, es recomendable tener la evaluación de endocrinología para que nos puedan dar pase y luego no estar dándole chance a que se vaya a suspender la cirugía. ¿En qué pacientes tengo que tener cuidado y en estos me detengo? Nefrología. Los que puedan estar en hospitales más grandes, hospitales donde manejan patología ya más compleja, ingresan pacientes obviamente mucho más complejos para evaluar. A la cabeza, los pacientes renales. Si el paciente está en diálisis, debemos recordar lo siguiente. Aparte de que se va a ser sometido a la cirugía, digamos un paciente que tiene una hernia, una eventuración grande, pero es un paciente que se dializa, debemos recordar que la diálisis debe ser programada un día antes. Y muy importante recordar esto, la diálisis es sin heparina. Obviamente, luego que el paciente retorna de la diálisis, nosotros tenemos que tener ya a la mano los electrolitos séricos, debido a que para que el paciente pueda ingresar tenemos que tener nosotros nuestros resultados de sodio, nuestros resultados especialmente de potasio y de urea. Recordar que una hiper o una hipocalemia nos puede generar problemas, nos puede generar parada en sístole o en diástole por hipercalemia, arritmias severas, y recordar el problema de la urea, que si tenemos un síndrome urémico podríamos también tener mayor sangrado. Obviamente, luego que el paciente vuelve de la cirugía, no debemos olvidarnos que luego de haber sido operado, este paciente debe volver a ser dializado, nuevamente sin heparina, y obviamente siempre tener control de los electrolitos. ¿Por qué les hago hincapié en estos pacientes? Porque los pacientes nefrópatas son pacientes un poco más delicados, son pacientes de que si no son manejados estrictamente con su diálisis, con un balance adecuado, que lo vamos a ir aprendiendo en el día a día, estos pacientes se descompensan rápidamente. Y tener este tipo de precauciones nos puede ayudar para poder tener una rotación más feliz, para poder tener un paciente mejor tratado y obviamente evitar complicaciones. Siempre estar pendiente de estos detalles importantes.
Los otros pacientes que también tenemos que tener cuidado son los hematológicos. Por ejemplo, pacientes que vienen a ser sometidos a esplenectomías. Pacientes que usualmente ingresan con diagnóstico de PTI va a ingresar a una esplenectomía. Obviamente este paciente tiene las plaquetas muy bajas y tener siempre presente que las plaquetas deben ser pasadas idealmente en el mismo momento de la cirugía, máximo 4 horas antes de la cirugía, en el intraoperatorio y en el posoperatorio. Tenemos que tener cuidado con esto. No es como un paquete globular que yo lo voy a pasar un día antes para tener mi hemoglobina adecuada para la cirugía. Las plaquetas no podemos hacer eso, se consumen rápidamente. Y de igual manera, algunos pacientes que pudieran requerir plasma preoperatorio, que tengan algún tipo de coagulopatía, tener siempre presente de que tenemos que tener obviamente nuestras órdenes de plasma y de paquete globular cuando también tenemos cirugías muy grandes. Pacientes que van a ir a resecciones grandes, pacientes oncológicos, usualmente nos piden que tengan un depósito de paquete globular, de plaquetas o plasma, según la patología que tengan. Tenemos que estar pendientes también de este cuadro. Entonces, todo lo que estamos viendo que son pacientes preoperatorios es completar a los pacientes, es decir, tener todos los exámenes en línea, tener los antecedentes que nosotros tenemos que preguntar en la anamnesis para estar seguros de que este paciente pueda tener un buen resultado. Obviamente debemos evaluar los exámenes de sangre, ver que la hemoglobina esté bien, ver que la creatinina esté bien, las plaquetas estén bien, la albúmina también, porque son marcadores que me indican que el paciente pueda tener un mejor o un peor desenlace. Entonces la anamnesis en este tipo de casos es mucho más sencilla, pero yo tengo que tener todas las cosas completas para que nuestro paciente pueda ingresar a sala. Ahora, el segundo tipo de pacientes que ustedes se van a encontrar en piso son los posoperados. Aquí la anamnesis es más fácil, especialmente cuando ya vienen los pacientes de emergencia. Porque el paciente ya fue operado, ya sabes por qué se operó, ya sabes qué tuvo. El paciente llegó a emergencia, tuvo una apendicitis, se operó y llega a tu piso luego de una cirugía en la cual tú ya sabes que el paciente ha sido operado y tu evolución. Paciente posoperado de una apendicectomía laparoscópica con hallazgo de líquido libre, apéndice supurado. Actualmente cursa o no cursa con dolor. Sin embargo, en este tipo de pacientes la evolución es lo más importante. Tenemos que aprender a evolucionar bien a estos pacientes. Primero, en todo posoperado, valorar mucho la escala del dolor. Todos los pacientes posoperados salen con dolor. Tenemos que aprender a valorarlo y a reconocerlo y a no infravalorarlo. Actualmente, el quinto signo vital es el dolor. Nosotros tenemos que evaluar si es que este paciente está con un dolor muy intenso para dar tratamiento o lo tenemos adecuadamente manejado. El examen físico, como nuevamente repito, debo hacer mucho énfasis en el dolor que pudiera tener el paciente, debido a que este también me podría estar alertando respecto a algún problema o complicaciones. Debo ver qué tipo de dolor, si es tipo ardor, tipo punzante. Debo ver la localización del dolor, si es en la misma herida operatoria. La presencia de ruidos hidroaéreos que me hablan de que ya el ilio postquirúrgico puede estar resolviéndose. Y sobre todo esto, la presencia de sondas y drenajes. Debemos aprender que en el examen físico de los pacientes posoperados tenemos que tener mucho énfasis en el dolor, la localización y sobre todo esto, los drenajes. Para recordarles, todos los pacientes postoperados siempre se manejan con escalón 2 de la escala analgésica. Es decir, yo opero un paciente de una Colelab, una Pendilab, yo debo utilizar ya retrocedemos 2 segundos, me equivoqué acá. Recordando la escala analgésica de la OMS para el manejo de dolor, recordar que todos los pacientes posoperados, por más que sea laparoscópico, tenemos que utilizar un escalón 2 para manejo del dolor. Hay muchos trabajos que hablan que en los pacientes posoperatorios estamos infravalorando e infratratando el dolor. Y esto tenemos que cambiarlo. Recordar lo siguiente, que el escalón 2 consiste en utilizar los fármacos de escalón 1, es decir, AINES, dipiridamol como el metamizol o el mismo paracetamol, asociado a un opioide débil.
Por ejemplo, puede ser codeína o tramadol. ¿Cuál es el problema con cada uno? El tramadol puede generar náuseas, puede generar vómitos, cefalea, mareos, sobre todo si lo pasamos endovenoso y de manera muy rápida. Entonces debemos tener cuidado con la vía de administración de este. Debe ser lento, debe ser diluido. En algunos casos se recomienda inclusive de manera subcutánea. Si bien la absorción es más errática, es verdad de que la absorción es errática, pero no genera y no se asocia tanto a náuseas ni vómitos ni tampoco retraso del vaciamiento gástrico. Una alternativa podría ser, por ejemplo, codeína, que también es un buen analgésico. Pero recordar que siempre los posoperados tienen que estar con la indicación de escala 2, es decir, un AINE, betamisol o paracetamol asociado a un opioide débil. Y sobre todo recordar esto, los drenajes. A recordar y reconocer esto. Esto es un drenaje seroso, que es una característica normal. Debo aprender a verlo, a reconocer que este es un drenaje serohemático, que es como un cerecito pero con un par de gotitas de sangre, también es normal. A reconocer un poquito más hemático de lo normal, un poquito más espeso. A reconocer o ver que sea sangre franca. Porque si yo estoy viendo que tengo paciente con sangre franca, probablemente esté sangrando y debemos inmediatamente alertar porque podría requerir una relaparotomía para poder controlar o hacer hemostasis. Es muy importante ver las características de los drenajes. A veces nos podemos encontrar drenajes que son purulentos, seropurulentos, francamente purulentos, en la cual ya hay salida de pus, o en algunos casos cuando ya terriblemente por el dren sale ya de característica intestinal. Obviamente esto ya me está hablando de que si sale intestinal hay una apertura de una víscera, probablemente sea un huequito, una dehiscencia de la anastomosis, y obviamente este paciente tiene mayor riesgo de complicaciones. Es muy pero muy importante en el examen físico del posoperatorio nunca olvidar y detallar las características del dren. Es muy importante esto. Respecto al examen físico, en el posoperatorio, nosotros debemos evaluar muy bien el abdomen. Nosotros si observamos un paciente posoperado, obviamente tengo que ver el antecedente operado de, yo voy a prever que pudiera tener algunas cosas. Por ejemplo, si el paciente se ha operado de una hernia, yo espero encontrar un abdomen completamente plano. No debería haber más problemas. Muy diferente que si llega un paciente operado de emergencia por una obstrucción o por una peritonitis, en la cual yo podría encontrarme todavía en los primeros días un abdomen distendido. O en un paciente que ha estado cursando con un posoperatorio medio tórpido, que está con náuseas, con vómitos y que está distendido, obviamente me estaría enfrentando a un cuadro de un hilio, lo cual podría requerir un sondaje nasogástrico. De igual manera, en el posoperado obviamente va a tener dolor porque recién lo han operado y la evaluación debe ser sumamente sutil. Acostúmbrense a tocar primero abdómenes sanos. Toquen el abdomen a todos los pacientes que tengan. Se van a acostumbrar y la mano va a reconocer más fácilmente cuando algo es anormal. La manera siempre es nuevamente con la mano extendida, nunca en forma de garra, suavemente y yendo desde las áreas donde nos duele hacia las áreas más dolorosas. Es importante siempre la evaluación de las características del abdomen, la palpación del abdomen y obviamente la auscultación, ya que la presencia de ruidos hidroaéreos me puede indicar que el ilio se pudiera estar resolviendo. Otro punto importante a evaluar en el paciente posoperado son las heridas. Primero recordarle, y esto siempre le digo a mis internos, las heridas posquirúrgicas se lavan diario. No que hay que dejarla cubierta un día que recién se ha operado. No, se tienen que lavar diario. Lo ideal para la curación de una herida de este tipo es simplemente agua y jabón. ¿Qué jabón disponemos en el hospital? Clorhexidina al 2%. Solamente tenemos que hacer un lavado superficial para remover los detritus o sobrecrecimiento que podría haber acá y cubrir la herida. No debemos usar alcohol.
No debemos usar yodo, ya no se utiliza para las curaciones de la herida ninguno de estos elementos. El estándar mundial es solamente agua y jabón. ¿Qué jabón disponemos? Clorhexidina al 2%, la misma que utilizan ustedes para lavarse las manos. Al momento de la descripción en la evolución, debo describir las características de la herida. Una herida limpia, sin eritema, sin ningún tipo de cambios, con puntos afrontados. O podemos describir ya una herida que presenta algo de eritema, una herida que no ha sido limpiada adecuadamente porque tengo restos acá de esparadrapo que no los han removido. O describir ya una herida francamente que ya presenta signos de flebosis, como es eritema, está rojo, está con calor, probablemente sea muy doloroso, la cual esta herida me obliga no solamente a limpiar, sino también tal vez soltar un par de puntitos para explorar y drenar algún líquido que pudiera estar infectándose. O tener ya una herida francamente infectada en la cual se ha tenido que abrir puntos para dejar que la pus salga. Obviamente este tipo de heridas tenemos que limpiarlas y curarlas todos los días. Como ven ustedes, los preoperatorios son más fáciles. En cambio, los posoperatorios tienen más cosas que yo tengo que estar viendo. Y hemos visto el dolor, hemos visto signos y síntomas asociados como distensión, náuseas o vómitos. Estamos viendo las características de los drenes, las características de las heridas y en algunos casos los pacientes que pudieran terminar o tener una ostomía. Es importante siempre revisar las ostomías. Recordar si esta ostomía es terminal, es decir, tiene una sola boca, o puede ser en asa, que nosotros observamos y tiene dos boquitas. Usualmente las colostomías se hacen hacia el lado izquierdo. Las ileostomías pueden estar hacia el lado derecho, pero es indistinto esto, depende del trayecto o el segmento intestinal que se haya abocado. Y nosotros tenemos que ver qué características del líquido sale. Si sale intestinal, obviamente es una ileostomía. Si sale heces, obviamente es una colostomía. Pero más importante que eso, tenemos que leer el reporte operatorio. Revisar en el reporte operatorio qué le hicieron al paciente para estar seguro qué tipo de segmento está saliendo por acá. Una característica muy importante es que nosotros tenemos que revisar el color, el tamaño de la ostomía. ¿Por qué? No es lo mismo como esta es una ileostomía en asa, rosadita, bien bonita, elevada, en la cual yo al momento de pegar la bolsa, como la ostomía sobresale, yo preveo que no debe tener muchas complicaciones de lesiones periostomales. Sin embargo, si tengo pacientes que tienen ostomías que están planas o al ras, la posibilidad de que derrame contenido alrededor es mucho mayor. Debo también tener cuidado con esto. Y sobre todo en los primeros días luego de la cirugía, debo observar el color. Acá están rosaditas, pero puede pasar que luego tú veas la ostomía de este color. Oigan, está violácea con un hematoma. Y tenemos que destapar la bolsa y sacar la bolsa y estar seguro y describir el color de la ostomía, porque a veces te puedes encontrar esto. El interno, me acuerdo que estaba viendo solamente este colorcito, dijo, no, está muy bien. Llegamos, destapamos la herida y todavía estaba tapado por la bolsa. Entonces, esta es una necrosis. Si ustedes se dan cuenta, ustedes alertan de esto y este paciente tiene que ingresar a reoperarse para remodelar una ostomía. Tenemos que estar siempre pendientes y observando. El examen físico importa mucho en el postoperatorio. Entonces, ¿cómo voy a hacer la redacción de mi evolución médica? El clásico SOAP. Subjetivo, objetivo, la apreciación y el plan. Subjetivo, donde voy a escribir el sexo, la edad, las dolencias. El objetivo es el examen físico, que es lo que estoy observando. El diagnóstico o las apreciaciones diagnósticas que pudiera tener, donde también voy a hacer un resumen de qué es lo que he hecho con el paciente. Y el plan, es decir, el tratamiento que pueda indicar o pueda cambiar, o también algunos exámenes auxiliares que yo pudiera utilizar. Tenemos que siempre valorar las funciones vitales y el balance en los posoperatorios. Pero tenemos que entender esto, que la evolución de la historia es una evolución, es decir, tiene una hilación.
lo que yo veo ese día y cómo cambió al día siguiente. Yo veo el tren cero hemático, ahora lo veo cero purulento. Yo veo que el día de ayer salió 30, el día de hoy ha salido 100. Yo veo que la ostomía el día de ayer ha salido 50 y el día de hoy está saliendo 500. Entonces yo tengo que evolucionar, es decir, una descripción de qué cambió de un día antes a un día después. Debo describir qué es lo que ha cambiado, qué es lo que he mejorado y obviamente aquí debo describir cuál es la acción terapéutica que voy a tomar. Si tengo una ileostomía que tiene mucha producción, entonces yo debo describir paciente con incremento de volumen, se decide iniciar loperamida. Paciente con una herida que ha cambiado de color, se decide la exploración de la herida. No solamente un copia y pega, que actualmente, como ya tenemos en muchos hospitales historias electrónicas, lo que se hace es se copia y se pega lo del día siguiente, solamente por facilismo. Recordar de que la historia clínica es un documento médico legal. Nosotros estamos pasando esto, nosotros tenemos que recordar de que nuestras acciones tienen repercusiones. Si yo no evoluciono bien a un paciente, no le tomo la atención debida, cuando alguien venga a revisarlo no va a entender y se nos pueden pasar diagnósticos o complicaciones. Las vidas de los pacientes dependen de nosotros, tenemos que tener bastante empeño y saber describir bien lo que estamos poniendo, no solamente copia y pega. Entonces, por ejemplo, un paciente, ¿cómo voy a hacer la evolución de un paciente en preoperatorio? Como le dije, la historia no es lo mismo en preoperatorio que en posoperatorio. Preoperatorio es más fácil. Por ejemplo, subjetivo, ¿cómo debería presentar? Llego yo a la visita, lo veo usted como mi interno, como mi interna, le digo, por favor, presénteme el caso. Entonces, usted me presentaría el caso, por ejemplo, un paciente varón de 75 años en preoperatorio por una hernia inguinal derecha. Niega molestias, niega antecedentes, niega tratamientos médicos. El objetivo obviamente es la descripción del examen clínico. Como les menciono, acá el examen clínico es dirigido. Si yo tengo un paciente que no tiene algún otro antecedente, mi examen clínico en cirugía va dirigido a la patología, porque este es un paciente preoperatorio. En este caso, una hernia inguinal derecha, yo debo ir, revisar y obviamente describir la hernia inguinal es reductible, confirmar que sea del mismo lado. La apreciación no varía mucho porque es una hernia inguinal derecha en preoperatorio en espera de programación ASOP. Entonces mi plan simplemente es la descripción de los resultados que pudiera tener. Hemoglobina en 12, perfil de coagulación normal, RQ cardiológico 2 y en algunos casos si es que hay algo pendiente, plan pendiente, RQ neumológico pendiente, programación ASOP una vez que se haya completado esto. Sin embargo, en el posoperatorio la evolución cambia. Nosotros debemos recordar lo siguiente, tenemos que tener mucho cuidado con los balances. Lo que ingresa, lo que egresa y la diuresis es muy importante para nosotros en el posoperatorio. Entonces, la evolución de un posoperatorio siempre va acompañado de algunos datos. En el preoperatorio puede ser un poquito más relajado, por decírselo así, pero las funciones vitales siempre tienen que estar puestas en ambas evoluciones. Tener especial cuidado en los posoperatorios respecto a los balances. Por ejemplo, cuando presentamos a este mismo paciente que ha sido operado, un paciente varón de 75 años, posoperatorio de segundo día, un PO2, ya debo describir qué día de la cirugía estamos, de una hernioplastia inguinal derecha con una malla vía laparoscópica. Indica tener apetito, presentó ayer dolor intenso que se dio analgésicos. Entonces yo ya voy narrando qué es lo que me dijo el paciente. Indica que no ha podido orinar después del analgésico. Ajá, acá está pasando algo. Entonces yo veo mis funciones vitales, la presión está normal, 110/70, la frecuencia cardíaca 80, Saturno 96, pero tiene diuresis de 600 en 24 horas, con un balance negativo de menos 800. ¿Qué pasó? Entonces, inmediatamente en mi objetivo, es decir, mi examen físico, debo revisar obviamente la herida y debo describirla. Herida con opósitos limpios, no secreciones, pero llego a palpar un globo vesical sobre el pubis. Entonces, recordando, preguntamos a enfermería y enfermería le había puesto tramadol un día antes. Entonces, no habían preguntado bien que este paciente tenía antecedente de problema prostático.
Entonces, lo más probable es que esté haciendo una retención por medicamentos. Entonces, mi apreciación sería un PO2 de una hernia en LAP con dolor postquirúrgico que recibió ketoprofeno postoperatorio y tramadol condicional, cursando con globo vesical. Es decir, yo estoy describiendo qué es lo que tiene el paciente. Y en mi plan, obviamente, voy a poner lo que voy a hacer. Plan, suspender el tramadol, se rota a ketoprofeno con paracetamol, o sea, ya cambié mi plan. Sondaje vesical, ya estoy poniendo qué es lo que voy a hacer, estoy resolviendo, tengo que describir lo que estoy haciendo. Interconsulta urología si persiste la retención urinaria y en algunos casos yo ya puedo ir adelantándome. Alta probable mañana. Cosa que ustedes dentro de su evolución van planificando un alta para ir avisándole al paciente previamente. Entonces sabe que probablemente usted se vaya de alta mañana, se vaya de alta pasado mañana, para que el paciente ya esté más o menos consciente o alerta de qué es lo que va a suceder. Porque si usted llega de frente y le dice, ¿sabe qué, señor? Hoy día se va de alta. Lo primero que decir, a mí nadie me ha avisado, yo no he avisado a mi familia, o soy de provincia, no tengo quien me recoja. Entonces es muy importante siempre avisarles con un día de anticipación a los pacientes. Muy bien. Dentro de su evaluación como internado, algunas veces va a haber algunos exámenes, algunas discusiones clínicas, algunas preguntas. Depende del hospital donde ustedes roten. Es importante siempre leer y estudiar, no solamente estar repitiendo, sino de que debemos leer y estudiar algunos casitos que pudieran ser interesantes. El conocimiento no ingresa por ósmosis, por si acaso, ingresa leyendo. Y un tercer punto, muy bien, ya pasé visita toda esta semana, ahora le toca a mi compañero y a mí me han mandado a sala. Un punto importante, en cirugía nosotros entramos a sala de operaciones y esto sí es algo que deberíamos saber. Primera vez que van a entrar a sala, primera vez que se van a cambiar, se van a calzar los guantes. Algunos de alumnos puede que lo hayan hecho, pero la gran mayoría no lo hizo. Primera pregunta, ¿dónde nos lavamos? Muy importante, ¿cómo nos vamos a lavar? Esto es un video de salud respecto al lavado de manos que utilizamos para poder enseñarle a nuestros internos, a nuestros residentes también que van ingresando. Y es importante que puedan verlo. Ponle pausa un momentito, no ha cargado el audio del video. Lo que puedo hacer, voy a hacer una descripción, ¿ya? Voy a volver a empezar. 1, 2. Este es un video respecto al lavado de manos que se grabó en el Hospital Rebagliati, en la cual el lavado de manos inicia siempre humedeciendo ambos brazos hasta el codo. Luego de eso, nosotros tenemos que aplicar el jabón, en este caso es clorhexidina al 4%. Empezamos la primera vez en manos y siempre nos dirigimos hacia los codos. Luego de eso, continuamos lavando desde manos hacia codos y nuevamente quedamos en manos. Procedemos a enjuagar adecuadamente. El lavado como muestra, primero los pulgares, luego entre los dedos y se procede al enjuague. Este enjuague tiene que hacerse varias veces. La primera vez llego de manos a codos, me enjuago. El segundo lavado nuevamente es manos, pero ya llego al antebrazo y me vuelvo a enjuagar. Tercero es manos y muñeca. Nuevamente me enjuago y la cuarta es solamente las manos, con los movimientos que nos ha mostrado el colega de pulgar e interdedos. Luego de haber hecho ese lavado, recién nosotros podemos ingresar a sala de operaciones. Posición importante, como ven con el colega, las manos siempre arriba. Las manos no pueden estar colgando porque el agua va a chorrear. Nosotros tenemos que tener las manos, ingresamos con manos arriba. Segundo punto en sala, muy bien, ya nos lavamos, ingresamos, nos cambiaron, nos pusieron los guantes. ¿Dónde nos vamos a parar? Dato importante. Siempre, o se estila en la gran mayoría de casos, dependiendo de la patología, el cirujano principal, en este caso mi maestro el doctor Ortega, se para como cirujano principal siempre a la derecha del paciente. En este caso, nuestra R3
previa conversación conmigo, me dijo que por favor ella lo quería ayudar. Entonces yo amablemente le cedí mi puesto a la residente. El primer ayudante se coloca frente al cirujano principal, es decir, al lado izquierdo. Luego de eso viene el segundo ayudante, en este caso soy yo, que me paro al costado del primer ayudante, porque si ella en algún momento tuviera algún problema, yo inmediatamente ¡juá!, me meto acá y termino de ayudar al cirujano principal. Y el cuarto ayudante, en este caso nuestra querida interna, se localiza siempre al lado del cirujano principal. Aquí en la parte hacia la pierna de los pacientes, donde no salió la foto, está la enfermera instrumentista que se encargará de pasarnos los instrumentos. En algunos hospitales, el interno cumple la función de instrumentista, cuya posición sería entonces acá, hacia el lado izquierdo del paciente y hacia los pies para poder pasar los instrumentos. Pero en la mayoría de hospitales, cuando contamos con un instrumentista, la posición siempre es así. Cirujano principal a la derecha, primer ayudante a la izquierda, segundo ayudante a la izquierda y tercer ayudante hacia el lado derecho, a la mano derecha del cirujano principal. Entonces, muy bien, ¿qué vamos a hacer en sala de operaciones? Primero, nosotros como internos, cuando hicimos internado, yo también he hecho internado, lo primero que vamos a recordar es que nuestra función es ayudar. Nuestra función va a consistir la mayoría de veces en poder separar, utilizar separadores, traccionar para poder exponer y el cirujano principal y sus ayudantes puedan iniciar la operación. Si bien es un trabajo de separación y ayuda, es vital porque esa separación nos permite ver para poder realizar el procedimiento quirúrgico. Luego de terminado, usualmente en todos los centros se suele estilar que nuestro querido interno cierre el tejido celular subcutáneo y cierre piel, dándole chance a que pudiera practicar y mejorar sus destrezas respecto a la realización de nudos. Pero no es lo único que va a realizar nuestro querido interno. Dependiendo de sus habilidades, dependiendo del interés o sus gustos, hemos tenido muchos internos que le han puesto mucho énfasis, mucho cariño, mucho empeño, porque muchos de ellos quieren hacer cirugía. Entonces, dependiendo de su esfuerzo, muchos de ustedes serán recompensados, por decirlo de alguna manera, realizando procedimientos como principales, obviamente con la ayuda de un asistente frente a ustedes para que los pueda guiar en la realización de algunos procedimientos. Apendicectomías abiertas, bueno, en mi hospital ya no son frecuentes, todo es laparoscópico, pero procedimientos, por ejemplo, como le dejamos a nuestra querida interna la realización de colostomía, una colostomía en asa para un paciente que va a recibir una adyuvancia por cáncer de recto, un procedimiento menor para nosotros, en lo cual ella pudo exteriorizarlo, obviamente con el apoyo nuestro. Muy contenta, probablemente este año esté volviendo como cirujana porque le ha encantado mucho la rotación. Y algunas notas especiales que sí quisiera dejarles para que recuerden para su internado. Primer punto, muy importante y que la enfermera se los va siempre a recordar. Las gasas siempre en tacho de metal. Jamás de los jamases se les vaya a ocurrir botar una gasa en un tacho de plástico. Recordar que la enfermera se encarga del conteo de gasas y para estar seguro que el conteo esté correcto, todas las gasas siempre van a tacho de metal, nunca a tacho de plástico, por si acaso, dato muy importante. Un segundo consejo que les puedo dejar, después de todos los años que tengo ya, más de 15 años como cirujano, es que si no puedes ayudar, estorba. Lo importante es participar. Eso es lo que yo le digo a mis internos. Sabes que si no puedes ayudar, aunque se estorba, que se note que estés ahí, que se nota que te interesa. Yo estoy operando un caso, pero el interno siempre está ahí. Tenemos internos que son metidos, que están ahí. Están viendo que estoy poniendo un punto y él ya está con la tijera. Están viendo que yo estoy ligando y ellos ya cogieron una pinza y están poniendo. Que se nota que te interesa. Algunos cirujanos dicen, oye, un ratito para la mano, que esto todavía no está para tu nivel. Algunos cuando vean que está que le pones interés, ya, continúa tú misma eres, o continúa tú mismo eres, pero que se note que hay interés. Yo sé que a algunos no les gusta cirugía, a algunos sí les va a gustar, pero este tipo de enseñanzas, es decir, participar, estar metido, se aplica para todas las actividades de su vida. Tanto seas clínico como médico, lo importante es participar, estar metido. Eso se llama tener proactividad, ser proactivo.
Algunos de ustedes, dependiendo de su desarrollo, dependiendo de su grado, de su agrado por la patología, podrán inclusive, como fue el caso de uno de nuestros internos, inclusive salió en la página de su universidad, felicitado porque él, durante la realización del internado, encontramos un caso, él operó conmigo, ingresamos a emergencia y encontramos un caso muy interesante, un divertículo de Meckel que generaba un cuadro obstructivo en un paciente mayor, cuadro poco frecuente. Y este cuadro fue reportado porque él me dijo, me pidió, doctor, lo podemos presentar. Entonces publicamos el caso, hicimos la presentación del caso, se publicó en una revista e inclusive lo llegó a presentar en el Congreso Internacional de Cirugía en el Hotel Sheraton. Esto fue en el año 2023, obviamente con aval mío. Yo soy docente y avalé y participé en el desarrollo de este caso, pero él presentó. Esto le valió participar en el Congreso Internacional en el Sheraton, una experiencia muy buena para él, un muy buen interno, probablemente ya esté volviendo este año como residente, lo estamos esperando, pero todo depende en su internado de todo lo que ustedes quieran lograr. El hospital les va a dar a mano abierta para que ustedes puedan desarrollarse. Si a ustedes les gusta cirugía, bienvenidos, siempre tengan la característica de ser proactivos, estar ahí metidos. Dependiendo de lo que ustedes quieran desarrollar, es lo que van a lograr. Si ustedes son metidos, van a tener procedimientos, van a poder realizar algunas cirugías menores y en algunos casos inclusive llegar a presentar casos clínicos en congresos internacionales, que les da ya cierto prestigio y va diferenciando a los futuros mejores médicos del Perú. Muchas gracias, espero que tengan un lindo internado. Y si tenemos la suerte de encontrarnos en el Hospital Rebagliati, con mucho gusto para poder ayudarlos. Nuevamente soy el doctor Daniel Pinares, pueden seguirme en mis redes como figuran ahí abajo.